sistema de audio ya, así que por favor estar lo más silencio posible. Y fotos Sí, todas las sí. cosas. Pues nada, José Balmón y Juanma. Oye, antes de empezar, Javi, cuenta. Javi es de un pueblo de... Que vengas, joder. Javi, vas a contar lo que me contaste. Yo el texto y que tengo por ahí pillado y ya está. Javi es un compañero de la Vega Baja de Alicante, es concejal de un ayuntamiento, hizo una propuesta a favor de los presos políticos y que cuenta lo que pasó, porque es una historia y yo me quedo alucinado. Casi no me la creo. A ver. Sí. Búscame el texto, que esto no me va. Bueno, mientras voy contando. Bueno, yo... ¿Quieres sentarte? No, estoy aquí de pie, ya está. Mi pueblo, un pueblecito pequeño de Alicante, se llama Algorfa, un pueblecito de 2.500 habitantes arriba abajo. Bueno, pues por las condiciones que fuera, pues soy concejal del PSOE hasta el día de hoy. Aunque ya, por los motivos que voy a contar, ya la dimisión está puesta. Pero bueno, la historia, ¿por qué viene? Tenemos un alcalde fascista, cacique en nuestro pueblo, del PP. ¿Y qué es lo que pasa? Firmó a favor del indulto de un alcalde y diputado de Torrevieja, que se fue imputado con pena de cárcel y que casualmente le entró una enfermedad, como vemos viendo que les pasa a todos, le imputan, se pone enfermo. Entonces firmó en favor de ese indulto. ¿Qué es lo que resulta de ahí? Sale en televisión amparando el porqué de esa firma. ¿Qué decía? Que él, antes que político, era humano y firmaba simplemente por una causa humanitaria, porque estaba firmando a favor de una persona que estaba enferma para que no entrara en la cárcel y esa enfermedad pudiera ocasionar una gravedad más todavía en el rollo que metieron. Vale. Yo empiezo a darle vuelta a la historia y digo, ¿cómo puedo desmontar yo que esta persona está mintiendo públicamente y que detrás de esa firma hay algo más? Realmente el rollo que llevan ellos políticamente para ayudarse uno entre el otro y no pueden entrar en la cárcel. Ahí sale la campaña de Manuel Pérez Martínez con el tema de su enfermedad, que no se le está tratando durante 12 años el tema de cataratas, y digo, perfecto, me lo llevo al ayuntamiento esto, lo expongo como un ruego, el manifiesto que se expandió, se propuso, y entonces yo le dije solamente al alcalde, también diputado en Valencia, le digo, ahora pido tu firma para que firmes también en favor de que se le trate a esta persona su enfermedad y ya está, sé humano antes que político, demuéstralo. Bueno, ahí me montan la película, me sale una concejal hablando de la ley Paró, me sale otro concejal diciendo que todos los terroristas son unos asesinos, que no sé cuántos, ya. Me montan la movida y claro, en ese momento cojo yo y digo, asesinos no, asesinos son esos 5 primeros alcaldes que hay aquí señalando, los 5 alcaldes franquistas en el municipio de Algorfa, haciendo referencia a la etapa franquista, y digo, asesinos fueron esos. No, realmente también cuando empiezan los terras son asesinos, le digo, pero ¿por qué surge ETA? ¿Y bajo qué condiciones y en qué época? ¿Por qué surge? Ya se quedan callados. Realmente ahí, en este caso el grupo el alcalde ya había dicho yo lo que él quería que dijera, y entonces por lo que más encontré el texto, leo el texto y no es mío, Entonces, claro, realmente ahí todo lo que hace, después me sacan una campaña diciendo que yo había señalado al alcalde, que en plan un poco inofensiva a mis palabras de lo que lo estaba haciendo. ¿Por qué va por mí? Porque realmente soy el único, es decir, en Algorfa hay 11 concejales, 7 del PP, 4 del PSOE, es decir, 10 de derechas, 1 de izquierdas. Realmente, ¿no? Realmente yo estoy en el PSOE, pero simplemente por una historia que no voy a contar ahora porque no viene al caso. ¿Vas a encontrar el texto? Bueno, la cuestión de todo esto simplemente que intentaron hacer una campaña ahí en el municipio en contra mía. Realmente no se llegó a extender, lógicamente por los fascistas sí que del pueblo pues sí que se ha extendido, me la suda, ¿no? Pero yo lo que quería de alguna manera demostrar que el alcalde de Algorfa estaba mintiendo públicamente ya no solamente a su pueblo, sino también a la provincia de Alicante, la cual supuestamente representa.
¿no? Entonces, claro, ellos simplemente me hicieron un aparato ahí simplemente para desvincular toda la trama esa que yo la había montado, para que no llegara al punto de demostrar que simplemente esta persona es un mentiroso. Realmente él se ha enriquecido y llegó al municipio de alcalde siendo simplemente administrativo, y ahora mismo es un burgués con un capital increíble a costa de la deuda que tiene el pueblo. Se habla, porque tampoco se puede demostrar, que la casa que él tiene en el complejo que ha ido montando poco a poco, más o menos tiene el valor de la deuda de nuestro municipio. Son casualidades, pero bueno, las casualidades pues, poco a poco voy creyendo menos, ¿no? ¿Has encontrado eso bien? ¿Está diciendo? De todas formas, bueno, esto es un poco así, muy resumido y en plan chapucero. En el texto está mejor escrito todo el desarrollo de la historia, que si lo encuentra lo decimos, y si no lo encuentra, pues lo decimos otra vez. Luego cuenta la campaña que han montado contra ti ahí en el... No, simplemente la campaña es que empezaron a comentar, ¿no?, entre uno y otro, ¿no? Claro, viene todo esto, voy amparando, porque cuando empezamos con el debate realmente, y hablo de un preso político, estoy diciendo un preso político, y él dice, preso político no es, y digo, sí que es, y empezamos con el no que sí, con el no que sí, y realmente cuando ya se cansa realmente de hablar de eso, me dice, pero es que me tienes que demostrar que esa persona está enferma. Digo, dime qué documentos quiere que te traiga, yo te los traigo y ya está, ya te lo tienes demostrado. Y dice, ¿tú qué vas a saber? Digo, sí que lo sé. Digo, además, su sobrina, cuando fue el pleno, fue un 14 de diciembre, si no me equivoco, de hecho su sobrina la semana pasada estuvo allí, estuvo hablando con su tío, y realmente es ella la que lo ha dicho de propia boca de él. Cuando le dije eso, se cayó, empezó a darle vuelta otra vez al tema, y como siempre van desviando simplemente para no mojarse en lo que él tenía que hacer. Porque ¿qué es lo que pasa si firma? Si firma, lo que va a hacer el PP va a ser expulsarlo de su organización, lo va a desamparar jurídicamente con el apoyo que le van a dar, y como él está metido en los temas de corrupción con el caso Brugal por un sobrecito, creo que 6.000 euros más lo que después se tenga que saber aparte, claro, se va a quedar desamparado, y con todo lo que lleva detrás, por todos los casos de corrupción, supuesta corrupción que estuvieron habiendo siempre en nuestro municipio, pues claro, se iba a quedar solo y iban a ir a por él, lógicamente. Si no firma, se demuestra que es un mentiroso. Entonces, claro, él se dio cuenta. Yo el problema que yo solamente descartaba esas dos opciones posibles. La tercera opción es la campaña que me montaron. En mi pueblo yo ahora soy un terrorista. Menos mal que yo en mi pueblo somos 2.500 habitantes, todo el mundo nos conoce, todo el mundo conoce a nuestra familia y todo el mundo nos conocemos. Yo soy electricista, todo el mundo lo sabe. Me muevo con causa por la clase obrera, ayudo a cualquier persona que intento ayudar, lógicamente. Nos conocemos todos. Yo no me he hecho rico con la política, él sí que se ha hecho rico con la política. Entonces, mucha gente se ha dado cuenta en nuestro pueblo, porque cuando nos sacaron una nota de prensa en el periódico, que de hecho cuando me llama el periodista le paso el artículo, que si mi hermano lo encuentra y lo leemos. Ay, perdón, me ha salido la cabeza. Que ahora le pasé el periodista esto que voy a leer ahora mismo, y realmente en el artículo de prensa, si os metéis por Facebook Populares Algorfa, podéis ver un poco lo que salió. ¿Qué es lo que pasa? A mi jefe, el mismo día que sale el artículo de prensa, le digo, lee este artículo, imagínate que esa persona yo no solo. ¿Qué es esa persona para ti? Dice, para mí esta persona es un terrorista. ¿Soy yo un terrorista? Y dice, no. Ya hemos terminado de hablar. Con otra persona. ¿Para ti esto qué es? ¿Un terrorista? ¿Soy yo un terrorista? No. Entonces mucha gente ya se está planteando esa cuestión realmente, ¿no? Cuando sale cualquier otra persona que se le acusa de terrorismo, cualquier historia, a lo mejor ya lo van a mirar con otros ojos. ¿Por qué? Porque ya ha pasado conmigo en mi persona, hay mucha gente también que me conoce en mi pueblo, lógicamente nos conocemos todos, y saben que yo simplemente soy una persona que estoy cansado de lo que nos están haciendo esta clase burguesa realmente a nuestra cara, porque realmente ya nos está haciendo a nuestra cara. Entonces, pues claro, mucha gente de Algorfa que tiene miedo a hablar en la calle, pero sí que habla dentro de su casa, porque el miedo, bueno, es que si hablo mal no me puede dar trabajo, es que si hablo mal me van a vedar, es que si hablo mal, pues esa gente de alguna manera pues, es como que somos los que salimos fuera a hacer cualquier cosa, somos como sus respiro, su anhelo de nos quieren contar algo, pues nos lo cuentan y lo van viendo, ¿no? Están viendo que la realidad no es como se está vendiendo siempre, ¿no? Se dan cuenta que hay otro tipo de realidad. El texto, voy a leerlo entero y ya está. Realmente el texto que yo hago para hablar sobre toda la situación del montaje que me están haciendo, pues dije, voy a hacer un texto realmente desde el inicio hasta el final y aquí se acaba. Entonces, pues yo lo titulé ¿qué ha sucedido realmente en Algorfa estos últimos meses?
La idea surge aquella, voy a repetir un poco todo lo que he contado, pero mejor escrito. La idea surge aquella noche en la que Antonio Lorenzo Paredes, alcalde de Algorce y diputado en las Cortes, asiste a Televisión Vega Baja, en donde expone, entre otros asuntos, los motivos por los cuales da su apoyo mediante su firma a la campaña iniciada en favor del indulto hacia el exalcalde de Torrevieja y también el diputado Pedro Ángel Hernández Mateo. Los argumentos que pone Antonio Lorenzo Paredes para justificar su opción de apoyo a un excompañero de filas e ideales me son más que suficientes y honestos para justificar dicha acción que él mismo desarrolla en base a muestra de su solidaridad hacia una persona que supuestamente tiene una enfermedad la cual le dificultaría su estancia en prisión. Más o menos sus palabras fueron así: esto es puramente una acción humanitaria hacia una persona que está enferma, ya que si algo tengo claro es que soy persona antes que político. Eso fue lo que él dijo. Y dije, pues bueno, a ver si es verdad. Razonamiento que me pareció más que admirable por su parte, un poco para vestir lo que él decía. Le sigo el juego. Otra cosa es que yo, pongo mi nombre, José Javier Guerrero García, a nivel personal me creyera o no dicho mensaje. Eso sí, debería partir de la verdad que Tono, el apodo que él tiene, expone sobre la opinión pública. Por lo tanto, así hice y ahí es donde comienza todo. Ahora, me planteo dos preguntas. ¿Cómo hago para exponerle un caso similar y en donde el uso de esa firma solidaria podría suponerle una contradicción a las declaraciones realizadas en Televisión Vega Baja? ¿Cómo hacer para demostrar que Tono no decía toda la verdad? Manuel Pérez Martínez, secretario general del PCR, es un preso político en el Estado español que sufre una enfermedad de catarata durante más de 12 años, la cual no se le está tratando y debería tratarse. Debida a dicha cuestión, también es iniciada una campaña de firmas a nivel estatal con el fin de que se le trate su enfermedad, ya que corre el peligro de perder la visión. Es esta campaña la que yo mismo, y a título personal, traslado al Pleno Municipal con fecha de 14 de diciembre de 2013. Es de decir y recalcar que esta propuesta solo iba dirigida única y exclusivamente a la máxima autoridad de nuestro municipio, alcalde y diputado Antonio Lorenzo Paredes, por sus declaraciones realizadas en televisión. En el pleno realizado con fecha 14 de diciembre y llegado al turno de ruegos y preguntas es cuando procedo a exponer el caso de dicha campaña en solidaridad a Manuel Pérez Martínez, leyendo un manifiesto realizado únicamente y exclusivamente para dicho fin: ser tratado de su enfermedad de catarata. Seguidamente es ahí cuando le hago la petición de que nuevamente y de verdad saque su parte más humana, anteponiéndola a sus convicciones políticas, dando esta vez su solidaridad a una persona con la cual no simpatiza en lo que respecta a las diferentes cuestiones políticas que hoy por hoy se suceden en términos de asuntos de Estado. Era así la mejor manera de poder comprobar y demostrar que sus palabras vertidas en Televisión Vega Baja eran ciertas y que verdaderamente decía la verdad. A día de hoy esa muestra de apoyo en base a una causa única y exclusivamente humanitaria no ha llegado y dudo mucho que ésta se materialice, demostrando pues que hay algo más detrás de las firmas realizadas al apoyo vertido a su ex compañero o más bien compañero de filas Pedro Ángel Mateo Hernández. Una vez finalizada la exposición de motivos se establece un debate el cual no debía haber entrado y del cual lamento la repercusión que ha tenido en el municipio. ¿Por qué digo lamento la repercusión? Porque ciertamente fueron alcaldes franquistas, pero varios de ellos en el pueblo están bien mirados porque realmente no fueron tan hijos de putas como otros sí que lo fueron. Lo puedo decir yo, por ejemplo, cuando digo esos 5 alcaldes sí que son unos asesinos, también digo con todo mi respeto al tío Antonio. ¿Por qué? Porque esa persona fue una persona que me crió, crecí con él y pues lógicamente la diferencia política puede ser lo que pueda ser, pero bueno, la parte personal que yo tuve con esa persona pues siempre fue buena. Por eso digo con todo mi respeto a él, que de hecho yo me entero que es alcalde en el momento que veo los cuadros, nunca lo supe hasta ese mismo día de pleno que pasó también todo eso. La respuesta que doy sin antes meditarla, error gravísimo por mi parte y por el cual pido mis más sinceras disculpas, en el sentido justamente lo que acabo de explicar. Es señalar a las 5 personas que mediaron en el municipio ostentando a la alcaldía en nuestra localidad durante la dictadura franquista, queriendo acusar a dicho régimen, y no a las personas que como únicos responsables de todos los problemas que hoy se derivan bajo el nombre de terrorismo. Como ya mencioné anteriormente, mi error fue entrar en un debate que no venía a cuento, ya que solo faltaba la muestra de voluntad de Antonio Lorenzo Paredes, a sus propias palabras, en base a ese principio humano que él mismo exponía, que no es más que el principio de solidaridad.
¿Cómo se hubiera desarrollado el punto a tratar si el debate no hubiese entrado? Justamente los dos puntos que había dicho. Se podría haber quedado desamparado jurídicamente a la expulsión de su partido, o simplemente podría haber demostrado que es un mentiroso. Vamos desde la conclusión que yo saqué a todo esto. Vista está la realidad por la cual nos atravesamos, donde los inocentes pasan a ser culpables y los verdaderamente responsables de esta situación se convierten en mártires. Cuando en realidad estos no son más que los responsables de esta situación de estafa social y política que hoy seguimos viviendo y la cual no se le pone ninguna solución verdaderamente práctica, si especulativa, para así zanjar o aminorar la situación de degradación social que hoy viven y atravesan muchas de las familias en todo el conjunto del Estado español. Situación que afecta a la gran mayoría de sectores obreros y populares y que poco a poco va acaparando, devorando y extendiéndose por las economías más débiles, haciéndolas pasar por una situación de miseria y abandono absoluto. Añadir nuevamente que lamento el malentendido generado desde y por el Grupo Popular y señalar que no he sido yo quien ha querido ofender a nadie ni a ninguna familia en particular. Solo me queda por manifestar mi voluntad de dar la cara y asumir las dificultades que se deben atravesar para cambiar los patrones del modelo económico, político y social que hoy se sostiene y para nada beneficia al conjunto de la población, pero sí a su élite económica. Digamos, este texto que saqué simplemente para responder a esos artículos que sometéis dentro de Populares a Golfa, pues lo podréis ver. Y nada, eso fue lo que pasó. Realmente yo lo que he hecho ahora es simplemente pedir la dimisión como concejal. Lógicamente ya está demostrado que en el Ayuntamiento de Algorfa continuamente las actas las tengo que remodificar porque nunca se pone lo que pongo y lo que digo, y realmente hay muchas veces que hasta le dan vueltas. Si digo que sí, hasta ponen un texto poniendo que he dicho que no. Entonces se demuestra realmente, o por lo menos yo ya lo he podido comprobar, que sí que es verdad que es una puta estafa esto de estar trabajando dentro de un ayuntamiento, guste o no quieras, porque la capacidad se pueda o no se pueda. ¿Por qué? Porque continuamente te modifican todo, no te dejan hablar y siempre quieren que digan lo que ellos quieren decir, lógicamente. Entonces, ¿dónde está la democracia? Si nosotros, cuando mandan ellos, se hace lo que ellos digan y como ellos dicen, y cuando manden el otro harán lo que nosotros les digamos, entonces ¿qué mierda estamos haciendo ahí? Los payasos sí. Realmente dentro de las instituciones estamos haciendo los payasos, y eso es lo que de alguna manera poco a poco quiero demostrar en Algorfa. Ahora con esta dimisión espero que haya gente que se cabree en el sentido de que ¿por qué te has ido del ayuntamiento? Entonces, quiero que entiendan justamente esta cuestión. Ahora mismo estamos por ver qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, quién se va a alegrar y quién se va a cabrear. Lógicamente, ¿quién se van a alegrar? Los fascistas del pueblo. ¿Quién se deben de cabrear? La gente trabajadora del pueblo, la gente honesta del pueblo. Esas personas se tienen que cabrear. Si no se cabrean, veremos a ver qué tendremos que hacer entonces para que se cabreen más todavía, ¿no? Pero ahora justamente estamos a espera de qué reacción puede surgir en el pueblo a raíz de todo lo que está pasando. En el pueblo todos nos conocemos, vuelvo a repetir, en el pueblo todos saben quiénes trabajamos y quiénes especulan con nuestro trabajo. Entonces es voluntad del pueblo ahora que se cabreen, y a ver, como yo ya dije en uno de los comentarios que puse, que espero que Algorfa se convierta en una próxima Gamonal. Simplemente. Bravo. Bueno, pues eso. Hay que hablar alto, que no tenemos... ¿Alto? O sea, ¿me pongo de pie? Sí, alto. Estoy como Pablo Aral. Que es alucinante, joder, que tenga que dimitir Javi y los demás se queden ahí, en el puesto, ¿no? Pero tendría que haber sido al revés, que dimitieran todos los demás y que se hubiera quedado el de alcalde. Que además luego, que tampoco lo ha contado él, pero lo va a contar yo, pues claro, él pide una atención médica para una persona que está presa, y que está presa porque es el secretario general de una organización comunista, y luego lo reconvierten con que no es así, sino que es un terrorista y por tanto, como es un terrorista, tiene que estar en la cárcel, y finalmente el que también es un terrorista es Javi, ¿no? ¿Eres un terrorista ya? Pues bienvenido al club de los terroristas. Claro. Claro, es que has pasado del sillón del cargo oficial al de terrorista.
O vas a pasar dentro de poco, ¿no? Bueno, pues eso es más de lo mismo, y esto confirma y ratifica otra vez más la necesidad de luchar por la amnistía, por la liberación de los presos políticos. Y yo quería destacar la importancia que tiene esta lucha por la libertad de los presos políticos. Ya he dicho muchas veces que la lucha por la amnistía siempre ha sido decisiva, siempre ha sido crucial en la historia de este país desde la época de la República, que fue decisiva también en la época de la transición, que las movilizaciones más importantes que hubo durante la transición fueron las movilizaciones por la amnistía, las huelgas por la amnistía, las manifestaciones por la amnistía, y la mayor parte de la represión estuvo centrada también en la propia lucha por la amnistía, sin perjuicio de otro tipo de luchas que también son importantes. Y esa es la segunda cuestión fundamental, el tener en cuenta que la lucha por la amnistía no está separada de ningún otro tipo de luchas, sino que forma parte de lo mismo. Es evidente que no todo el mundo tiene esta misma concepción y, por tanto, hay que insistir en ello una y otra vez, porque hay mucha gente que desvaloriza, que les parece que la lucha por la amnistía es o poco importante o que es fácil de solucionar, ¿eh? Y está claro que no es así, porque ya en la época de la transición, donde se dio un avance importante en este sentido, para poder sacar a los presos que salieron, el gobierno tuvo que dar 3 decretos de amnistía, ¿eh? A lo largo de un año, es decir, entre febrero y octubre de 1977. Entonces, no es una cuestión fácil el sacar a los presos políticos a la calle. Hay quien piensa, hay muchos que piensan, mejor dicho, que una amnistía o una liberación de los presos políticos no cambiaría la situación en este país. Y por eso les parece poco importante o incluso irrelevante. Este es un error, porque en la Constitución española, que no sé si lo sabéis, si no sabéis yo os lo digo, la Constitución española prohíbe la amnistía para los presos políticos, ¿eh? ¿Por qué prohíbe que se decrete una amnistía para los presos? No solamente para los presos políticos, es decir, prohíbe cualquier tipo de amnistía. Pues por la propia experiencia que tuvo el régimen en la época de la transición. En la época de la transición, la lucha por la amnistía dejó, y fue lo que dejó más en evidencia al gobierno español, y el que demostró que en aquella época el movimiento popular, las huelgas, las manifestaciones y las luchas consiguieron poner realmente, si no en una situación revolucionaria, sí realmente en una situación muy difícil y contra las cuerdas, a todo un gobierno y a todo un Estado. La lucha por la amnistía demostró y demostrará en el futuro en este país que el Estado es vulnerable, que el gobierno es vulnerable y que es posible obtener y conquistar importantes reivindicaciones, como es la libertad de los presos políticos, que en definitiva no es más que una parte fundamental de la lucha por la libertad en este país. La libertad en este país y la liberación de los presos políticos sigue siendo una asignatura pendiente, y por si alguien no lo sabía y no se había dado cuenta, pues ahí tiene a la Guardia Civil, ¿eh? Claro, que parece porque es que como estamos acostumbrados a la barbarie, como estamos acostumbrados al fascismo, como estamos acostumbrados a la represión, lo vemos como una cosa normal. Pero no tiene que ser una cosa normal en que a todos los sitios a los que vamos, a todas a las reuniones a las que acudimos, a las manifestaciones en las que coincidimos, estén la Guardia Civil pidiendo los carnés, quitando los carnés y llamando a la delegación de gobierno para fichar a la gente. La Guardia Civil ni la Guardia Civil, ni la policía, ni la delegación de gobierno tiene por qué fichar a nadie, ni tienen por qué estar ahí, no tienen por qué estar ahí, no tenemos por qué acostumbrarnos a ese tipo de situaciones, que no solamente son intimidatorias,
sino que son una absoluta aberración y una demostración clarísima de que seguimos igual que toda la puta vida. Y no nos podemos resignar a seguir igual que toda la puta vida. Y queremos ir a una manifestación y queremos que no haya policía. Y que si va la policía será porque va a proteger a la gente que se está manifestando. Y que si va a una reunión es para proteger a la gente que se reúne. Y que si va a un acto es para proteger la libertad de expresión. Entonces, cuando veamos que la Guardia Civil y la policía hace ese tipo de cosas, veremos que el Estado ha cambiado y podemos hablar de que tenemos libertad. Pero no tenemos libertad. Entonces, la libertad empieza por la liberación de los presos políticos. Ahora, hace 40 años y hace 80 años. Me da exactamente igual. El problema que hay en este país, iba a decir este puto país, es que es otra cosa que tampoco se entiende y hay que insistir en ello y hay que dar la paliza con ello, a saber si alguna vez nos convencemos a nosotros mismos de que es así, que el fascismo por su propia naturaleza no puede dar muestras de debilidad, porque si no parecería que es menos fascismo. Entonces el Estado y el Estado fascista en este caso se rodea de una aureola de que no hay nada que hacer, de que todo es imposible y de que no hay manera, que el despliegue de fuerzas, que el despliegue de medios, que la represión es de tal calibre que no se puede. Bueno, pues los hechos recientemente están empezando a demostrar que sí se puede, hasta tal punto que se ha creado una asociación que se llama Podemos. Que es penoso, claro que es penoso. Claro que es penoso y tiene su miga, ¿no? Porque hay tanto oportunista en este país que cuando la gente empieza a ver que efectivamente se puede, dice, joder, pues Podemos, ¿no? Y crean una organización, una asociación que es, bueno, pues para recoger votos, más de lo mismo, pero dicen Podemos. ¿Y cómo podemos? Pues cogiendo votos. Pero la manera de poder no es recoger votos, porque ya puede cambiar el alcalde de Rivas, el alcalde de Madrid, la delegación de gobierno, que la Guardia Civil en determinado tipo de actos va a estar allí presente. ¿Para qué? Pues para lo que he dicho antes, para intimidar a la gente, para reprimir a la gente, para fichar a la gente, y ha llegado un punto en el cual nos hemos acostumbrado a que, bueno, pues que te fichen, pero es que no tienen por qué fichar a nadie. No tienen por qué fichar al tipo que va a una manifestación, al que viene un acto, etcétera. Bueno, pues el fascismo, por su propia naturaleza, no puede ceder. Y cuando el fascismo empieza a ceder, pues es cuando empieza a tener un problema muy serio. ¿Por qué? Porque ellos marcan el terreno de lo que es posible. Que es también una cuestión fundamental, porque si la amnistía es imposible, pues claro, si es imposible, si es ilegal es que es imposible, ¿no? Que es lo que dicen con el referéndum de Cataluña, que es la absoluta estupidez humana elevada al rango de política de Estado. No, que es que no se puede hacer un referéndum en Cataluña porque es ilegal o porque es anticonstitucional. Bueno, pues cambie usted la Constitución y cambie usted la ley y verá cómo es posible. Entonces, ¿que se va a conseguir el derecho de autodeterminación de Cataluña? Sí. ¿Que se va a conseguir la amnistía? Sí. Lo que pasa es que será ilegal y será anticonstitucional. Pues entonces habrá que cargarse la Constitución y habrá que cargarse la legalidad. Pero es que el problema... El problema no nos concierne a nosotros, les concernirá en todo caso a ellos. Entonces ellos no pueden marcar el terreno de lo que es posible, de lo que se puede lograr o no se puede lograr, de lo que se puede decir o no se puede decir, que es lo que le ha pasado a Pablo, ¿no? Que le piden 2 años por apología del terrorismo. Apología del terrorismo en perjuicio de las víctimas y no sé qué. Que además no es el primero, que ya está ocurriendo más veces. ¿Y por qué?
Pues por lo mismo que ha dicho todo el mundo desde que el mundo es mundo. De que la única manera de acabar con la gente que tiene la sartén por el mango es o bien por las buenas, y si no quieren por las buenas, pues tendrá que ser por las malas. Pero es que eso lo ha dicho todo el mundo. ¿Por qué entonces se concentran en determinadas personas? En este caso, en el caso de Pablo, ¿no? Que le piden 2 años de cárcel. Pues porque necesitan una cabeza de turco. Necesitan a alguien en el cual escarmentar a todos los demás. Y ese es el problema también de toda esta situación de represión y de toda esta situación, que lo que tiene que dar es un salto cualitativo de solidaridad. Entonces, si no hay una campaña de solidaridad porque pensamos que el problema es de Pablo o es de no sé quién o es del otro, estamos muy equivocados. Lo que ahora le está pasando a él le ha pasado hace un mes a otra persona y le pasará mañana a cualquier otra. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que le da la gana, porque tienen el sartén por el mango, porque les ampara la Constitución y les ampara la legalidad. Bueno, pues que cambie la Constitución y que cambie la legalidad. Entonces, lo que ellos pretenden es reconducir todo eso a lo que comentaba antes, ¿no? A lo del famoso Podemos, de que todos los cambios se produzcan dentro de su terreno. Es decir, de que no haya un cambio en el Estado, de que no haya un cambio en la situación, y a lo máximo, pues eso, que cambie el alcalde, que cambie el gobierno, que cambie la ley electoral, que la mayoría se convierta en minoría y que la minoría se convierta en mayoría. Eso no es un cambio, o ese no es el cambio con el cual vamos a salir de la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque la situación es mucho más compleja. Es decir, que es la otra parte de toda esta cuestión. ¿En qué situación estamos para poder relacionar la lucha por la liberación de los presos políticos con todo un montón de luchas que están ahí pendientes y de las cuales pues ha hablado antes Javi, ¿no? Que es el problema de la crisis, que es el problema del paro, que es el problema de los desahucios, que es el problema de los despidos, etcétera, etcétera. El problema de la crisis económica. Pero no es solamente una crisis económica, es una crisis política, que es de lo que no habla nadie tampoco. Es una crisis política. Y todas esas moscas que están acudiendo ahora a la mierda, porque están acudiendo a la mierda, es más de lo mismo. No quieren un cambio en la situación. Lo que quieren es que la gente se piense que por el hecho de votar a uno o votar a otro va a cambiar la situación, y que esas personas a las que votamos pueden cambiar algo. Por eso dicen Podemos. Pues no pueden cambiar nada. Y es que no quieren cambiar nada. Y aunque lo quisieran, no pueden cambiar nada, porque ellos no pintan nada. Porque quien tiene la sartén por el mango no son ellos. Ya sé que es duro decirlo, que esto es muy crudo y que la situación está muy chunga, pero es así. Y esa gente lo que pretende es volver a ponerle flores encima de un muerto que ya huele de hace muchos años. Ese es el problema de la crisis política. Que toda esa gente que ahora está desacreditada como corrupta, empezando por la monarquía, la crisis política y la crisis del Estado es tan importante que empieza desde el primero de arriba, que es el rey. La monarquía está en crisis, el Estado está en crisis, y todas y cada una de las instituciones del Estado están en crisis. La gente ya no cree en nada. Y sobre todo no cree en nada de lo que hay, y esto los que mejor lo conocen son ellos, y necesitan un relevo. Necesitan volver a pintar la fachada del edificio que se les está cayendo, y ese es el papel que van a jugar todas estas organizaciones como Podemos y compañía. Volver a pintar otra vez un edificio que se está cayendo. Es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis del Estado, no es una crisis del gobierno, es una crisis del Estado, punto segundo. Y punto tercero, es una crisis internacional.
Fijaos si pueden cambiar pocas cosas, que por mucho que cambie el gobierno, lo que no va a cambiar este gobierno es la situación internacional de crisis. Es una crisis del imperialismo. Y aquí no procede ahora empezar a explicar qué es esto. Pero el contexto en el cual se desarrolla la lucha por la amnistía es esta situación de crisis. Y esta situación de crisis crea condiciones muy favorables para volver a conseguir que los presos políticos salgan a la cárcel. Es muy difícil y todo el mundo está convencido de que el reto y el desafío es tan grande que no somos capaces de hacerlo. Y sí somos capaces de hacerlo. ¿Y cuál es la manera de demostrar que somos capaces de hacerlo? Por una razón muy sencilla. Porque si un movimiento no es capaz de sacar a los presos políticos a la calle, no es capaz de hacer nada de nada. ¿Cómo es posible pretender decir que vamos a cambiar el sistema económico, que vamos a acabar con el capitalismo, que vamos a acabar con el Estado si no somos capaces de sacar a los presos políticos a la calle? Un arquitecto que no es capaz de levantar una chabola no puede levantar un rascacielos de 40 pisos. Si nosotros nos creemos y pensamos que estamos en condiciones y que vamos a lanzar un desafío al Estado y que vamos a acabar con el capitalismo, vamos a acabar con este Estado y vamos a salir del marasmo en el que estamos metidos, tenemos que empezar por algo. Y tenemos que empezar por cosas muy pequeñas, que parecen muy pequeñas, pero que no lo son tanto, repito. Y esas cosas, una de esas cosas es la liberación de los presos políticos. Y cuando saquemos a los presos políticos a la calle, que lo vamos a hacer sí o sí, lo vamos a conseguir sí o sí, porque ya lo conseguimos en la transición, veremos que nos hemos cargado la Constitución y veremos que nos hemos cargado todas las sentencias que han estado dictando durante años la Audiencia Nacional para mantener a esas personas injustamente encerradas en la cárcel. ¿Y por qué han estado esas personas injustamente encerradas en la cárcel? Por luchar por lo mismo que ahora la gente está luchando en la calle. Porque no se desmantelara la sanidad pública. Porque no hubiera parados. Porque la escuela fuera pública, porque se separara la Iglesia del Estado. Y todas esas cosas que son sencillas, que son relativamente fáciles de conseguir, demuestran que vamos en el buen camino. Y que la gente que en su momento estuvo luchando y lo dio todo y que ha estado en la cárcel, tiene que salir a la calle, porque ellos representan todo aquello por lo que nosotros hemos estado luchando. Y esa gente es la que va a reforzar la lucha que nosotros estamos manteniendo. ¿Por qué es posible? Porque lo han demostrado en Burgos. ¿Quién se iba a pensar hace 2 meses que en Burgos iba a haber un movimiento como el que ha habido y que iban a sacar adelante sus reivindicaciones? No se lo pensaba nadie. ¿Cómo han llevado adelante su lucha los vecinos de Gamonal? Como lucha todo el mundo en este país. Primero pidiendo que entrevistarse con el concejal de urbanismo y el concejal de urbanismo no le recibe. Luego presentan pliegos de firmas y los pliegos de firmas van a la papelera y luego quieren una reunión y luego quieren ir al pleno y cuando ni el ayuntamiento ni el pleno ni el concejal ni nadie les hace caso, tienen que salir a la calle. ¿Y qué pasa cuando sales a la calle? Que tienes que hacer una asamblea. ¿Y qué pasa cuando haces una asamblea y sales a la calle? Que está la policía. Y que tienes que acabar a palos con la policía. Un día, y otro día, y otro día, y otro día. Y entonces cuando quemas el contenedor, se ha jodido la baraja. A ver, no se oye nada, ¿no? Hola, sí, hola, sí. Acércate del micrófono, arriba del micrófono. Sí, así. Ahora sí, perfecto. Pues eso, es que
Es que se oye, ¿no? Pues que realmente es triste, o sea, que tengas que no baste con nada de eso, demuestra lo que venimos diciendo desde hace 40 años. Y es triste, joder. Es triste porque hasta que no tiras una piedra, hasta que no rompes un escaparate, hasta que no le prendes fuego a un contenedor, no te hacen ni puto caso. Claro, es que es lo mismo que ya ha contado Javi, ¿no? En otro pueblo distinto, en una capital como es Burgos, que no haya nadie que escuche a la gente, que no reciban ni siquiera una delegación de vecinos que vienen a hablar y que no están de acuerdo con una obra que se va a hacer en su barrio. Entonces, si las cosas más elementales no te hacen ni caso, no te reciben, no te escuchan, ¿cuándo te escuchan? Cuando quemas el contenedor. Y parece que es que algunos estamos animando a la gente a que queme los contenedores. Que no estamos animando a nada de eso. Que cuando la gente hace un pliego de firmas y quiere hablar con el alcalde y con el concejal de urbanismo, es porque no quiere quemar un contenedor. Que no es plato de gusto, porque luego hay detenidos, hay represión, y luego te acusan de que eres un violento y de que eres un terrorista. ¿No? Que no es plato de gusto, joder. Pero no es solamente el quemar el contenedor, el problema no ha sido ese. El problema es que en torno a Gamonal, y siguiendo el ejemplo de Gamonal, se estaba creando un movimiento de solidaridad en todas partes, y que hubo manifestaciones en solidaridad con los vecinos de Gamonal por todas partes. ¿Por qué esas manifestaciones de solidaridad tardan tanto en salir adelante? ¿Por qué la gente no es solidaria a la primera? ¿Por qué la gente no es solidaria cuando no quemas un contenedor? Porque el primer día pues nadie dijo, hombre, fíjate, están luchando en Gamonal, vamos a ver qué es lo que pasa allí. No, tiene que haber un día y otro día y otro día, y tiene que haber detenidos, y entonces la gente empieza a reaccionar. Pero afortunadamente en ese caso reaccionó. ¿Por qué la gente no reacciona siempre de la misma manera? ¿Por qué dejamos siempre a todo el mundo vendidos a los pies de los caballos? Joder. Si no hay solidaridad, mejor que no haya nada. No hagamos nada. ¿Por qué siempre tenemos que hacer cosas cuando las cosas nos conciernen y nos afectan? ¿Y por qué tenemos que esperar a que haya todo este follón para empezar a movilizarnos? Ese es el valor de la solidaridad, y ese es el valor que los presos políticos y la lucha por la amnistía pone en primer plano. Así que hay que aplicarse el cuento. Hay que aplicarse el cuento, es decir, hay que empezar a relacionar las luchas sindicales, las luchas laborales y las luchas sociales con las luchas políticas. Queremos libertades políticas. Queremos que cuando nos juntamos no esté la Guardia Civil en la puerta. Queremos que cuando hay una manifestación, primero que se pueda hacer. No tiene por qué prohibir ninguna manifestación. Y si una manifestación quiere ir por una calle, el delegado de gobierno no tiene que decir que vaya por la otra. Y si la manifestación se convoca a las 4, el delegado de gobierno no tiene por qué decir que es a las 5. Porque no la convoca el delegado de gobierno. Más bien se convoca contra el delegado de gobierno. Es fundamental la idea de libertad, es fundamental la idea de que en este país necesitamos derechos y libertades fundamentales, y de que eso no es ninguna tontería. Quizá haya mucha gente que, como ya lo tienen, como nunca han tenido problemas, como nunca les han detenido, nunca han estado en la cárcel, nunca han pasado por la Audiencia Nacional, pues ya lo tienen, y como ya lo tienen, pues no quieren que los demás lo tengamos. Pues no, que eso rompe la baraja, joder. O hay libertades para todos o no hay para nadie. Que es así de claro, joder. Entonces, decir esto que es el ABC y estar, venga, una vez y otra vez con lo mismo, con la misma historia, cuando vemos además que la experiencia va por otro camino, pues joder, es que ¿qué pasa? ¿Que no quieren cansar de repetirlo una y otra vez? Pues que no me voy a cansar. No me voy a cansar de repetirlo. Este país es un país fascista. ¿Por qué? Porque tenemos a la Guardia Civil ahí. Y porque habrá aquí algún tipo de la policía, de la Guardia Civil o de lo que sea, grabando las barbaridades que estamos diciendo. Claro.
para luego intimidar y que abren un sumario y a la cárcel y apología del terrorismo y de la violencia. Si los que hacen apología del terrorismo y de la violencia son ellos, joder. Claro. Bueno, dejo con Pepe que... Bueno, hay una palabra que seguramente algunas han oído hablar de ella y se llama dialéctica, una cosa preciosa. Y es que las cosas casi siempre tienen por lo menos dos caras. Y digo esto a raíz de un hecho tan simple como es el que un acto democrático, pacífico, justo, sin embargo nos encontramos con todo un despliegue y un operativo militar del carajo. Con lo cual digo, hay veces que en 5 minutos se aprende más que en media vida. Pues esta es una lección de democracia que conviene anotar. Y luego añado una frase que decía Mao Zedong, y decía que en estos casos algo estamos haciendo bien cuando el enemigo nos persigue. Bien, es que parece, y ellos lo intentan, hacernos sentir culpables por hacer lo que tenemos que hacer, lo que es nuestra obligación hacer, lo que es justo hacer, lo que corresponde a los intereses de nuestra clase hacer. Y nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir delincuentes, terroristas, y vaya usted a saber, y nos persiguen y nos meten sumarios y nos meten en la cárcel y en la barra de tortura y en lo que haga falta, por hacer lo que tenemos que hacer. Pero ¿de qué estamos hablando? Nos han puesto el mundo al revés. Y nosotros, a fuerza de que nos lo repiten desde la guardería, llega un momento en que, como el pocero que está todo el día metido en la cisterna de mierda, al final la mierda no le huele mal. No es que no le huela mal, es que o se acostumbra o cambia de trabajo, simplemente. Entonces, como tiene que comer, se acostumbra y ya no le huele tanto. A nosotros nos vienen acostumbrando a respirar fascismo, a respirar represión, a que la Guardia Civil se movilice contra nosotros y para proteger a los delincuentes, a los ladrones, a los especuladores, a los jueces igual, etcétera. Y hemos llegado a aceptar que eso es lo normal. Siempre hemos vivido así. Pues no, señores y señoras, no, compañeras y compañeros. Nosotros no tenemos por qué estar a la defensiva ni sentirnos culpables. Son ellos los que son unos asesinos auténticos, y esto viene a refutarlo algo tan simple, bueno, tan simple no, es que mañana pasado se cumple la fecha en que el Frente Popular ganó las elecciones. Y esto está edificado, esta legalidad está edificada sobre 1 millón de muertos, de los cuales la mitad fueron asesinatos auténticamente, ¿no? Más todos los exiliados, no hay familia que se haya librado de tener a uno o a muchos más en las cunetas todavía enterrados. Entonces, ¿quién tiene que sentirse culpable? ¿Cómo me vas a poner a mí a la defensiva, hijo de puta?
Aquí hay una compañera que ha salido hace unos cuantos de días y ahora resulta que a iniciativa de la progre pispireta tapado del PP, la del ¿cómo se llama? El partido de la Rosa Díez esta de Marras, que es la leche, y propone como iniciativa que a los presos que están saliendo por una ley ilegal que se la han tenido que echar para atrás en Estrasburgo, pues resulta que como unos terroristas que no se han arrepentido van y le retiran un derecho, que es que cuando los presos salíamos te daban un 18 meses de un subsidio más o menos para que no te murieras de asco mientras empezabas a encontrar trabajo. A esta compañera se la han retirado. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Porque no se ha arrepentido de luchar por su clase. Pero bueno, ¿a dónde nos queréis llevar? Pues estos vienen de esa legalidad. La legalidad del Valle de los Caídos, la legalidad de las fosas comunes, la legalidad de 40 años de fascismo, etcétera. Esa es la legalidad y la que a nosotros nos tratan de transmitir la idea de que eso es lo normal, y si no te jode, y si no te jodo. Eso es lo que hay. Bueno, pues yo quiero, porque además creo que esta fecha no se ha marcado de manera inocente, quiero que partamos un poco de ahí, de esa Frente Popular que ganó unas elecciones con todas las de la ley, que el fascismo no pudo consentir que el Frente Popular llevara a cabo la amnistía, que llevara a cabo toda una serie de medidas democráticas y que empezara a expropiar a los terratenientes y que empezara el control obrero sobre las fábricas, etcétera, etcétera. Eso no lo podían consentir. Bueno, pues yo reivindico que ese es nuestro punto de partida. Ese es nuestro punto de partida. Y quien quiera pelear por algo decente en España quiero decir como Estado, como territorio que compone el Estado español, quien quiera hacer algo decente tiene que partir de ahí. No vamos a partir de la transición de mierda que nos colocaron. Y, por ejemplo, digo que si hoy hay presos políticos en España, que quede claro que los presos políticos que ha habido y que sigue habiendo es porque no entramos por el aro de la transición. Porque todo el reformismo, desde el PC a toda la sopa de siglas que había, las comisiones, los etcétera, etcétera, todos fueron al pesebre. El gran truco, el gran éxito, la leche de la transición fue el arte malabarista de integrar a todo aquello que en otro tiempo había estado perseguido. Le dijeron, bueno, pero si ya los tenemos completamente, ya comen en la mano, darle pesebre. Y llegó un momento, yo por ejemplo, cuando salí de la cárcel, tenía que arreglar papeles, iba y me encontraba a un ex colega de los tiempos de comisiones, en todas las ventanillas. En todas las ventanillas estaban, en todas las instituciones del Estado, allí estaban. Incluso en la cárcel un día me encuentro con un tipo, me dice, yo lo siento, mira, pero era del FRAP. Digo, coño, ¿cómo ha evolucionado la cosa? Yo me he quedado ahí atrás, tú de carcelero y yo aquí. Ah, esa es la diferencia. Esa es la diferencia.
Y si existen esos presos políticos que todavía están, y va a haber más, es porque nosotros siempre hemos tenido claro que hay dos clases principales. A la burguesía, que está muy bien organizada, y está el proletariado, que estamos un poquito peor organizados y además no nos dejan levantar cabeza. Pero a pesar de nuestras debilidades, cada quien tiene que saber en qué campo trabaja, en qué campo pelea, por quién lucha. Entonces, el papel de todos estos reformistas es, por ejemplo, antes ha dicho Juanma un ejemplo, ¿no? Como ese ejemplo lo hay a cientos, ¿no? En cuanto se ven 4 o 5 reformistas juntos y ven a 4 o 5 personas, y vamos a formar un tinglaillo para presentarnos a las elecciones. Se parece como al chiste del tonto de mi pueblo. En cuanto se ven 4, vamos a pillar a Paez a ver si nos enganchamos a la teta. Y nosotros, y cuando digo nosotros, no voy a andar con mi historia, estoy hablando del PCR, porque, no voy a decir por desgracia, en la realidad es el único que se quedó fuera de la ventanilla. Todos los demás han pasado por la ventanilla y de rodillas y con el carnet en la boca y a lo que mande el jefe, ¿no? Menos nosotros, por eso estamos todavía en el talego. Por eso, porque representamos los intereses de nuestra clase, representamos la dignidad de nuestra clase, representamos los valores de la historia de nuestra clase de lucha, que ha habido mucha lucha en España, y nosotros de alguna manera, y yo creo que vosotros también, nos tenemos que sentir orgullosos de toda esa historia y nos tenemos que sentir herederos de todos esos valores de clase y continuadores. Es nuestro deber por honor a ellos, pero también por nuestra propia supervivencia. Es que no nos van a dejar vivir de otra manera. Hoy, además, cualquiera lo sabe, para conseguir un contrato de mierda por el que te van a dar 600 euros, ya está implícito en las condiciones el que tiene que ser un lameculo. Y si no, no duras un día en la empresa. Al día siguiente estás en la puñetera calle en cuanto no te chives del compañero. Es ya cuestión de dignidad y de supervivencia. Y no nos dejan otro camino. Como decía Juanma, el fascismo no tiene reforma posible. El capitalismo no tiene reforma posible. No hay imperialismo bueno, imperialismo malo. Son todos unos hijos de puta, van a por la pasta y no les importa dejar a millones de muertos que los están dejando. Yo alguna vez saco un ejemplo, porque nos han contado, estos incluso ecologistas, muy buen rollo, muy buena gente. Coño, el Bill Gates ha dado $1 millón para salvar las ballenas. De puta madre, de puta madre. ¿Te has enterado de que el Bill Gates ha dejado 1 millón de muertos en el Congo para llevarse el coltán para sus ordenadores de última generación? Eso no se habla, ¿verdad? Ese es. No hay reforma posible. Por lo tanto, yo sugiero, aconsejo, ruego e incluso, si pudiera, os lo ordenaría: guerra al reformismo. Son infiltrados, son los encargados de llevar a la clase obrera al campo de la política de la burguesía. Quien a mí me pregone en el Tajo que la próxima reforma, el próximo ERE, es en beneficio de la empresa, es en beneficio de tal, y que es mejor que echen a 2.000 que nos echen a todos, yo a ese, mi obligación es pegarle una patada en los huevos y reventarle.
quien nos venga, por ejemplo, aquí a contar esto es un ejemplo práctico. Si la práctica es mucho más leccionadora que todo lo que nos cuentan. Este hombre nos ha contado una experiencia. ¿Tiene reforma el alcalde facha de su pueblo? No tiene. Es que no, obedece a unos intereses. El imperialismo obedece a unos intereses, el fascismo obedece a unos intereses, y eso no tiene arreglo, no tiene reforma posible. La reforma no cabe, cabe echarlos abajo. Y el capitalismo no tiene reforma, no hay empresario bueno, empresario malo. Todos van a llevarse la pasta, si no hay más. Si es que es la lógica del capital, no hay otra. Quien pretenda que hay capitalismo bueno y capitalismo malo nos está vendiendo la moto. Es porque cobra. Ese cobra. Buscarle las vueltas que le encontráis. En algún momento sale la nómina a relucir. Por más de tapadillo que se lo hagan, quien está defendiendo ese reformismo está cobrando de nómina. De alguna manera cobra. No nos quepa duda. A nosotros no nos cabe otra opción, y ahora la crisis nos lo va a poner clarito, blanco sobre negro, que la única salida que nos queda es la lucha. Y la lucha no por unas migajas, la lucha por todo, me cago en Dios. Que nosotros... Y cuando digo la lucha por todo es porque ahora, por ejemplo, con la crisis, nos están saliendo muchos vendehumos y encantadores de serpientes y de vaya usted a saber qué, y nos están vendiendo la caridad como solución. Bien sea por vía institucional, bien sea por vía ONGera, bien sea por de Cáritas o de lo que sea, ¿no? Y nos organizamos para hacer 4 comidas en mi barrio, y nos organizamos para ir a rogarle al banco que negocie el desahucio. Pero vamos, estamos desperdiciando una energía tremenda, de alguna manera, en fin, engañar al personal con la mejor intención, pero equivocando la salida. No se trata de buscarle salida falsa a esto, hay que ir a por ellos. ¿Y cómo? Porque eso no se hace así. Bueno, ahora vámonos por los guardias civiles que están ahí, los vamos a pegar una paliza. Estoy cuidado que todavía no. Todavía no. Pero sí estamos viendo ejemplos. Estamos viendo ejemplos. ¿Y eso cómo se hace? Pues, para empezar, yo digo una cosa. Si nada más que dejo en la conciencia, en la memoria de alguien, una consigna clara, esa se llama boicot. Boicot a todas las putas instituciones fascistas, reformistas, caritativas, todo lo que huela a limosna, a miseria, a humillación. Boicot absoluto, combate a muerte. Contra eso no podemos hacer concesiones. No hay que justificar para nada, porque con el rollito, buen rollito, de buena persona, de buen tal, nos cuelan la ideología de la burguesía, las consignas de la burguesía, nos las meten dobladas con el buen rollito. Y el buen rollito tiene muy mala leche, porque es la forma que toma el reformismo para hacernos colar abajo lo que es la política de los de arriba. Por ejemplo, vas por la calle y yo alucino en los carteles de Bankia, por ejemplo, todas estas cristaleras, hay unas consignas que tú dices, me cago en Dios, pero si eso es Alibaba y los 40 ratos. Y van y te hacen propaganda de este tipo, y hay quien cae en digo, eso es muy descarado, ¿no? Pero a otros niveles
tratan de colarte floja lo que no es nada más que la política de la burguesía. Si a alguien le queda claro esta idea nada más, ya me daría por... Nosotros tenemos que sabotear, boicotear, combatir todos los intentos. Javi ha presentado un ejemplo gráfico. Él mismo, con toda la buena voluntad, entra ahí y se mete y al final se siente utilizado, se siente que ha estado ahí haciendo el tonto, y al final no solo eso, sino que el enemigo va y le pone el cartel de terrorista y a partir de ahí le hacen el vacío y no va a encontrar ni trabajo de electricista en el pueblo. Pero sí, esa es una vía muerta, esa es la vía que a la burguesía le interesa que la clase obrera tome. Y nosotros tenemos que tomar otras vías, y son vías de solidaridad, vías de autoorganización. El ejemplo, por ejemplo, en Montes se ha puesto el ejemplo de Gamonal. Nosotros tenemos que organizarnos por abajo y salir a la calle y, por supuesto, bueno, nosotros, digo, hay cosas que están en boca de todo el mundo. Hace 30 años nada más que lo decíamos 4 y un tambor. Hoy la gente grita en la calle que esto no es una democracia, que en fin, ya sabéis todas esas consignas, ¿no? Oh, yo alucino, me da una alegría del carajo. El otro día pongo un vídeo en la tele y aluciné en colores cuando veo una comparsa en Cádiz, del carnaval, donde hay una... Os recomiendo que la veáis en el YouTube ese, se llama Juventudes Comunistas Unificadas. Socialistas Unificadas. Bueno, pues aparte de las letras, cuando aluciné es cuando en un momento determinado sacan 2 banderas republicanas, pero con un detalle importante, con una estrella roja en medio. ¡Ay, amigo! En el carnaval de Cádiz. Y cuando yo vi eso, digo, amigo, estamos en Cádiz, y cuando estos sacan esas banderas en un escenario es porque en Cádiz eso está en la calle. Bueno, a donde voy, en definitiva, es que la libertad no nos la regalan. Por ejemplo, la libertad nos la tomamos. Cuando hablamos de necesitamos libertades democráticas, la libertad democrática la vamos a ganar ejerciéndola. No hay más. Derecho de organización, organizándonos. El derecho de manifestación, saliendo a la puta calle. El derecho, todo eso lo tenemos que ejecutar nosotros, tomárnoslo, es que es nuestro. No estamos, ellos nos hablan de democracia, pero eso decía Lenin hace ya muchos años. Cuando la burguesía habla de libertad, no os equivoquéis, no está hablando de la vuestra, está hablando de la suya. Ellos, cuando hablan de libertad, están hablando de su libertad de explotación, de su libertad de instalarse en la India o en Cochinchina o en donde puedan explotar mejor. Es de esa libertad de la que están hablando. Por ejemplo, a ti te pueden cercar todo esto e impedirte, pero no se te vaya a ocurrir, si te desahucio, hacerme un scratch en la puerta del banco. Eso ya es terrorismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién tiene dudas de cuál es la libertad de uno y la libertad de otro? No es la misma. Cuando ellos hablan de libertad, hablan de la suya. Cuando ellos hablan de democracia, hablan de la suya. Cuando hablan de todo lo que tengan que hablar, hablan de lo suyo. No de la nuestra. La nuestra la conquistamos nosotros. Y si no la conquistamos, pues habrá que decir, como eso lo decía incluso Marx, que es nuestro maestro principal, que el pueblo que no es capaz de luchar por su libertad merece ser esclavo.
Y no digo más. ¿Para qué enmendar la plana? A ver, preguntas para entrar en calor. Sí, que estamos... Yo un ahora. ¿No notas frío por detrás? Ahí, de arriba. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda para aquí, para el abogado? ¿Qué podemos hacer? Sí, aparte de la propaganda y la agitación en la calle, ¿hay una forma de apoyar directamente? Pues la mejor forma es esa, estar en la calle, estar con la gente a pie de obra, manchándose allí. No vale ir dando consejos políticos, ir de teórico enterado. Los comunistas tienen que unir las palabras a los hechos. Decía el Che que la mejor manera de decir es hacer. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Pues, bueno, ¿Hace algo firme desde nuestro sitio? podemos, por ejemplo, una cosa muy importante, luchar porque salgan nuestros compañeros que están en la cárcel. Pero aparte de la propaganda, ¿se puede hacer algo más? Pues sí, hacer propaganda, relacionarse con otros, crear un núcleo, un grupo de lectura, crear, si está por la labor, una célula, crear un comité, hacer octavillas denunciando lo que pasa en tu barrio, lo que pasa en la fábrica, ir a la puerta de la fábrica, a los currelas, porque en definitiva, para que las cosas cambien, eso solo se cambian cuando la clase obrera tenga una organización fuerte. De otra manera no se cambia. Entonces, por el momento, nos limitamos a eso. ¿Te parece poco? Los simpatizantes podemos hacer algo más aparte de eso, para apoyar directamente el partido. Hombre, tú mismo. Y hay cosas que incluso mejor, como decía en mi pueblo, que lo que haga tu mano derecha que no se entere tu mano izquierda. Más que nada porque luego están los picoletos y te la cortan. Hombre, ya es una labor importante todo eso. Si quiere pasar algo más, ¿qué puede hacer? Si quiere pasar algo más, ¿qué puede hacer? Pues eso luego lo hablamos. Por ejemplo, digo al hilo de lo que dice el compañero, es que en estos 30 y algo años últimos, pues, y luego ya con el boom de los internets y los whatsapps y todas las historias estas, no, es que los reformistas, toda esta entusa intermediaria entre los botines y el currela de Tajo, o sea, pues nos han hecho creer
que aquí hay libertad, que aquí hay democracia. Por ejemplo, que Internet es la conquista del carajo, esto es un espacio de libertad, eso es... Bueno, no nos equivoquemos, porque si tú pones 2 Twitter seguidos a un colega diciéndole que vamos a quemar un cajero, al tercero no te da tiempo, te pillan con las teclas, las manos en la tecla, y vas para adelante. Que es mentira, cochina. Que ese es el cuento que nos cuentan para que nosotros, gilipollas, larguemos. Y te dan larga, tú larga. Al tercer Twitter está en el talego, gilipollas. Vamos a ver si nos enteramos. Digo que esa es una idea falsa que hay que desechar. No nos equivoquemos, que los Twitter, los internetes, los WhatsApp los ha inventado la CIA. Y los más preparados detrás de todo eso son ellos. Que hoy cuando tú presentas un currículum, como tu currículum puede que sea mentira, ellos se van al YouTube ese, o se van al, ¿cómo se llama? El Facebook, donde todo el mundo se pone en pelota, le cuenta todo. Y ahora la empresa no se fía de lo que tú le has contado. Se va allí y dice, ay, fuera, ni recibirlo. Vamos, que eso es la práctica diaria ya, no me lo estoy yo inventándome. Yo simplemente pregunto cómo mantener la moral después de tanta represión y tanto todo, con las luchas después en los barrios que están luchando por cosas que, bueno, yo realmente creo que es algo, pero simplemente gastan su energía para una lucha que puede ser más. ¿Cómo mantener la moral después de tantas patadas? Pues no es ningún milagro. Que no es ningún milagro. Es simplemente saber, cosa que mucha gente no sabe. Esas preguntas que se hacen los grandes filósofos: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quién soy? Que no me encuentro. Por favor. Vosotros probablemente porque habéis nacido en una época supuestamente de auge, vamos a ver, que a lo mejor el viejo estaba echando 14 horas, hecho un cabrón, para costearle la carrerita a su niño, que además estudiaría o no estudiaría, pero el tontolaba se ha creído que él ya es clase media, que de eso hay mucho, ¿no? Ha habido gente, albañiles, echando 12 horas, que como tenían para comprarse un Audi y molar mucho en el barrio, decía: yo ya no soy currela, yo ya soy clase media. Bueno, no nos despistemos. Hay que saber bien cada uno dónde tiene sus raíces, de dónde procede, quién eres y con qué clase estás. Si pertenezco a la clase obrera, ellos te hacen crear, o sea, te crean la ilusión de eso de la movilidad social, de que si te empeñas, los yanquis dicen eso mucho, en Estados Unidos, si tú te empeñas, el más tonto llega a presidente. Y efectivamente, ha llegado el Bush, ha llegado de estos que no sabían andar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿no? Efectivamente, allí sí, pero aquí no, amigos míos, aquí no. Aquí, si nace currela, a lo mejor te mueres sin ser currela, porque ya es que no hay trabajo, simplemente te mueres como hay muchos currelas desahuciados durmiendo en cajeros. Eso lo estamos viendo aquí ahora, pues lo vamos a ver mucho más. No nos despistemos, simplemente eso, saber a qué clase pertenece. Y efectivamente,
también hay que saber que la burguesía no se va a retirar pacíficamente. Tú vas al banco y dices, oye, que no es justo que tú tengas aquí tanta pasta y yo esté tirado. Y después va a ser que no, que esto no se reparte. Se repartirá cuando la clase obrera tenga la fuerza suficiente, y hay que tener paciencia y hay que tener convicción para no arrepentirse de ser currela y saber que el enemigo es el que está fuera de juego. Que verás que la explotación es lo anormal, ¿no? Eso es lo que no es normal. ¿Qué es lo que te da la fuerza? Es que además te da una cosa, digo, no es solamente fuerza, tampoco hay que idealizar demasiado. Quiero decir, es que no te quedan más huevos, coño. ¿Qué opción tienes tú o 100.000 o 1 millón de jóvenes con 3 idiomas, 4 carreras y no sé qué, no sé cuánto? Irte a Alemania a un mini job, ese es lo que tienes, pues tiene eso o la revolución, y no hay otra alternativa. Yo es que soy muy simple, y lo mismo que digo que hay dos clases, también hay mucho tonto lava que piensa que viniendo de abajo puede llegar arriba pacíficamente. ¿Qué es lo que ha cambiado? A eso. No sé a qué tiempo se refiere esta mujer, supongo que se refiere a la época de la transición y por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha cambiado de entonces a ahora? Pues entonces efectivamente había un mayor nivel de conciencia de clase, de conciencia política, había una convicción, yo creo que bastante importante, de que era posible echar el fascismo abajo, había solidaridad, había eso, que en estos 30 y pico años se lo han cargado. No se lo han cargado solo la represión, se lo han cargado principalmente las traiciones de la izquierda, la desconfianza, todo eso. Y estas personas que salen a la calle hoy, es que hace 4 días, es que os voy a hacer una comparación porque parece que no se mueve nada, pero se mueve mucho, ¿verdad? Hace 3 años, no más, probablemente algunos de los que estáis aquí, y si no, da igual, estaban en la Puerta del Sol con las manitas así. ¡Ah, hermano policía, únete! ¿No? ¿Os acordáis de eso? Eso hace 3 años. Parece que no ha cambiado nada, pero de esas manitas así, ahora resulta que yo lo que estoy viendo es que el que sale a la calle, una de dos, o lleva zapatillas nuevas para correr mucho, que no lo pillen, o lleva un cóctel o un pedrusco o un lo que sea, o se plantan en masa como se han plantado en Gamonal, o se lían a hostias con la policía como han hecho en Barcelona y como están haciendo en todas partes, ¿no? Probablemente los que los dejaban tirados es porque todavía tenían más miedo que vergüenza. ¿Me explico? Yo creo, yo lo digo de chiste a algunos, digo, yo voy a ir haciendo propaganda para que el Rajoy lo voten por otros 4 años.
porque nos está haciendo un trabajo impagable. Digo que nos está haciendo un trabajo impagable y además de puta madre, hilando fino, trabajando fino, porque ya no va al mogollón de los miles de millones, ya va al centimillo. Ya va al centimillo, como es preocuparse de que una mujer que ha salido no le paguen los 400 euros. Y ha salido presa de 20 años. O sea, están afinando y donde yo no puedo llegar de ninguna manera, Rajoy llega. Se te mete hasta... Hay que votarlo, me cago en Dios. Que siga y que vaya quitándole las ilusiones y las gilipolleces a mucha gente que todavía hoy está viendo la tele. A ver, no sé si habéis visto que el discurso ha cambiado, ¿no? Ahora ya todos los días nos está prometiendo, este es el último ajuste, este es el último apretón, que estamos saliendo, un pelín más, pum, pum. Y ha cambiado el discurso porque ya estamos saliendo de la crisis. Los cojones, estamos saliendo de la crisis. No pueden salir de la crisis. Hace poco, digo porque os lo recomiendo, he leído un librito de un hombre que es muy bueno desde el punto de vista económico, aunque él expresa su desconfianza en que vaya a haber... Bueno, el librito se llama España, destino tercer mundo. Explica a las mil maravillas por qué no hay salida de la crisis. No salen las cuentas. ¿Y por qué no salen las cuentas? Pues porque en la transición, eso lo hizo el PSOE, Felipe González, el superdemócrata, un peón del imperialismo, de la CIA, por eso ahora está al frente y le pagan muy buenas pelas los grandes monopolios al Felipe, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron? A cambio del aval que necesitaban para entrar en Europa y homologarse, desmantelaron absolutamente toda la industria productiva que había en España. Astilleros, minas, fábricas de todo tipo, y ahora ya están en la segunda reconversión. Ahora ya van a por los pan ricos, a por la Coca-Cola, por lo poquito que queda lo van a desmantelar. ¿Qué es lo que queda? Un país de servicios. Que, bueno, por decirlo, el bar o el puticlub de la Europa de primera línea, ¿no? Pero es que no hay gente para tanto bar, no hay turismo. En Córdoba, por ejemplo, yo soy de Córdoba, y tú vas por la calle y por más turistas que traigas siempre hay más bares, ¿no? Y es que ya los turistas no vienen, y además vienen tiesos, porque también allí hay crisis, ¿no? Entonces, ¿de dónde? De hecho, no hay dinero. Nos dice, estamos saliendo del paro, hemos aumentado, había bajado el paro, ¿no? ¿Cómo se come que suba, o sea, que baje el paro y bajen las cotizaciones a la seguridad social? Es un dato de hace un mes. Si no hay cotizaciones, no hay dinero para pensiones. Si no hay dinero, coño, esta biblioteca, esto, aquí está la prueba. ¿De dónde va a sacar Rivas hacia Madrid para llenar esta biblioteca de libros y de monitores y de conserjes y de la hostia bendita? Esto no va a funcionar nunca, a no ser que lo hagamos funcionar nosotros. Esa es la prueba. La salida de este local, la puesta en marcha de este local es un reflejo de la salida de la crisis, es lo mismo. Un ejemplo cercano. Esto funcionará porque lo hagamos funcionar nosotros, pero no porque en el ayuntamiento vaya a haber nunca un duro para meter aquí un libro, ni un conserje, ni un nada de nada. Eso es lo que es. No sé si he contestado. Creo que Juanma lo ha dicho más o menos, pero también para dar un mensaje positivo
que el incremento de la represión, que es tremendo, incluso la presencia de la Guardia Civil, lo que denota es que el sistema está en crisis y que tiene una inmensa debilidad. Es decir, son los coletazos de un sistema en crisis. Si ellos pensaran que aquí iban a venir cuatro monos, pues igual no hubiera hecho este despliegue, que es unos gastos económicos, horas extraordinarias de guardias civiles. Bueno, no estoy preparado con horas extraordinarias, pero son militares, pero bueno. Pero vamos, que es un gasto y una parafernalia, ¿no? Y en general, por ejemplo, la represión que ejerce la policía sobre nosotros y nosotros, las movilizaciones, lo que demuestran es su debilidad. Y ellos están planteando un criterio de estar transponiendo al orden público, me parece a mí, la doctrina esta de Bush, de la legítima defensa preventiva, ¿no? Están planteando ahora mismo, por ejemplo, traer carros de agua, que es una cosa que aquí no se hacía, y cosas de este estilo. Y entonces, desde ese punto de vista, aunque nosotros veamos que hay un incremento de la represión tremendo, y creo que va a ir creciendo, ya les cuesta más trabajo, por un lado, aislar al disidente frente a una masa que cada vez es más grande que el disidente. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, el disidente ya, al fin y al cabo, pues casi la mayoría de la población es disidente, de alguna manera, ¿no? Disidente social, disidente político, disidente vivencial, ¿no? Entonces esto también es importante. Entonces, desde ese punto de vista, a mí sí que me parece que tenemos que tener en la cabeza que cuando ejercen una represión sobre nosotros y nosotros, lo que están demostrando es que el sistema está agonizando, ¿no? Agonizando en términos históricos, ¿no? Igual pasa muchos años hasta que agonice de verdad, ojalá sea poco, pero lo cierto es que toda la actuación que ellos tienen es porque se dan cuenta que tienen una crisis, porque antes tenían un mecanismo para acallar la conciencia, que era el convencimiento, ¿no? A través de la televisión, este consenso de que este es un sistema estupendo, y el Estado español también decía, en este país se vive estupendamente, es maravilloso, qué suerte tenemos de vivir aquí. A ver, nadie dice, nadie piensa que qué suerte tenemos de vivir aquí, ¿no? O sea, yo creo que realmente la mentalidad está cambiando y el sistema está en una crisis profunda, profundísima. No sé si... Sí, por ejemplo, cuando se habla de la nueva ley de seguridad ciudadana, ¿no? Yo recuerdo que en la última época del franquismo, claro, como tú eres más joven no te acuerdas, pero es que a mí me tocó estudiarlo en la carrera, en la última época del franquismo. Franco aprobó una ley de seguridad ciudadana que era una reforma de la ley de orden público y que es lo mismo que están haciendo ahora, año 68. Y se centraban en las manifestaciones, en poner multas a la gente y tal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso les duró pues aproximadamente hasta el año 75, 7 años aproximadamente. En el año 75 tuvieron que aprobar una ley antiterrorista en agosto que condujo al fusilamiento de Chiqui, Otaegui, Humberto Baena, etcétera, etcétera, ¿no? Fusilaron a 5 personas. ¿Por qué? Porque los diques que ellos habían puesto a las movilizaciones de masas en la calle, pues ya no era suficiente, ¿no? Entonces la ley de seguridad ciudadana no va a servir para nada, es decir, no va a frenar el que la gente salga a la calle y se manifieste. Lo que sí me da la impresión de que va a ocurrir es que se va a acabar una tontería que ha durado 35 años, ¿eh? Porque yo recuerdo que antiguamente la gente se piensa que en la época de Franco no había manifestaciones. En la época de Franco la gente se manifestaba tanto o más que ahora, ¿no? La diferencia es que en aquella época nadie pedía autorización o permiso o comunicaba que se iba a manifestar. Esa era la diferencia. Y una de las tonterías que nos han colocado los mismos de siempre, los intermediarios, como lo llama Pepe, es la de que a partir de un determinado momento dijeron, bueno, es que ahora con la Constitución hay que pedir permiso. Bueno, si tú te has estado manifestando hasta la fecha de hoy sin pedir permiso, ¿por qué a partir de ahora vamos a empezar a pedir permiso? ¿No?
Y al final se ha impuesto. O sea, ahora normalmente todas las manifestaciones, salvo la de los cofrades de Semana Santa, que yo no creo que pidan permiso, ni los desfiles del Corte Inglés cuando la caravana de Reyes, que tampoco creo que pidan permiso. Todos los demás piden permiso para manifestarse, ¿no? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Que como siguen metiendo mano a toda la gente que pide y que da su nombre para las manifestaciones, pues va a empezar otra vez a haber manifestaciones ilegales a punta pala. Es decir, que es una cosa, a mi modo de ver, que lo más seguro es que se va a volver contra ellos, no les va a servir de nada o les puede servir durante un plazo de tiempo, pero esto va hacia una situación muy cruda, muy dura pues eso, lo que fuera transición. O sea, la gente no va a dejar de salir a la calle por el hecho del miedo, porque hay otras cosas que son peores que el miedo, ¿no? Que es el pasar hambre. Y eso, va a haber una situación de vuelta de nuevo a la ilegalidad, con lo cual digamos que el régimen ha girado sobre sí mismo 360 grados y se están poniendo la soga al cuello con todo este tipo de medidas represivas. Y eso, o sea, ellos mismos, más que lo que pueda decir todo el mundo, son los que han acabado con esa cultura del legalismo, del pacifismo, que en definitiva es el reformismo, ¿no? O sea, es que la gente se lo ha creído. O sea, eso no cabe ninguna duda. O sea, porque yo recuerdo que en aquella época, cuando ibas a las manifestaciones, decían, incluso los primeros carteles decían legalizada, ¿no? Esta manifestación está legalizada, porque se pensaban, que es que son gilipollas, se pensaban que por el hecho de que fuera legalizada iba a ir más gente, ¿no? La gente iba a perder el miedo, iba a ir a las manifestaciones. Y lo que han hecho es meter a un montón de gente, de grupos, de colectivos, todos en el ámbito de la legalidad, del reformismo, del pacifismo, de que el otro día también volví a ver por internet, que es una pesadilla, el manual del detenido, ¿no? O sea, cuando detiene a una persona, ¿qué derechos tienes? Pues siempre a que la gente, a meter en la cabeza de la gente que tiene derechos. Es que cuando te han detenido porque estás en una manifestación, o que te detienen porque sales de aquí, ¿qué derechos tienes? Y si no tienes derechos. Sin embargo, la gente se cree que tiene derechos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí viene todo lo demás, ¿no? Es decir, todo esto va hacia la ilegalidad, la clandestinidad y, lógicamente, la violencia. Digo, para no eternizar, yo quería decir una última cosa. Y la última cosa es pedir un aplauso enorme para mis camaradas y compañeros presos, porque representan la dignidad no perdida de la clase obrera y de la lucha de resistencia contra el fascismo en España. Vaya por ello. Que Joseba, que ha venido de Donosti, que también quiere venir. Que digo que esto acabe como se merece, si me parece. Nosotros no vamos a votar a mano alzada porque voy a tener el chumbo para ver el resultado, pero joder, que hacerlo como se merece.